Buenos días a todos. En el punto de hoy vamos a trabajar el punto 5, ¿de acuerdo? El referido al arte romano. Aunque, bueno, el arte romano tiene muchas características muy parecidas al arte griego, entonces en algunas cosas las vamos a pasar un poquito rápido, ¿vale? Pero sí es interesante dedicar un punto de nuestro tema a este arte. Vamos a intentar, sobre todo, centrarnos en aquello que lo diferenciaba del arte de los griegos, ¿vale? Aquí tenéis las actividades, como siempre, ¿vale? Por si queréis tomando nota. Tenemos, os pregunto qué son las domus y qué son las insulae, ¿vale? Qué son el cardo y el decumanum, son conceptos muy sencillitos de encontrar y además que yo voy a ir diciendo, ¿vale? Aunque el nombre es latín y parezca muy raro, pero realmente son definiciones muy sencillitas. Solo simplemente es definirlo, ¿vale? La número 3 que es el foro, ¿vale? Y una vez que lo defináis, intentad compararlo, a ver si os acordáis, pues los griegos tenían algo que era parecido al foro de los romanos, ¿vale? Tenía otro nombre, ¿eh? Tenía otro nombre. Y luego hubo unas definiciones sencillitas relacionadas con el arte, con la arquitectura, ¿vale? De los romanos. Sobre todo estas preguntitas, sobre todo para que sean muy cortitas, que ya estamos casi terminando el curso. Algunas características generales, como siempre, recordad que cuando hablamos de arte, ¿vale? En este caso arte romano, nos vamos a centrar fundamentalmente en tres grandes aspectos: la arquitectura, la escultura y la pintura. Lo único que pasa es que en el arte romano, pues también a mí me gusta hacer referencia a un elemento que es el urbanismo, que son las planificaciones de las ciudades. No quiere decir que en otros artes, como el griego, no existiera este urbanismo, pero sí es verdad que los romanos van un paso más allá, ¿vale? Los romanos tienen un matiz funcional de la arquitectura, ¿vale? Y del urbanismo que no lo tienen civilizaciones anteriores, ¿vale? Lo podemos incluir dentro de la arquitectura, realmente, porque el urbanismo pues, tiene mucho que ver con el ámbito arquitectónico, por supuesto, pero ahí simplemente lo específico aparte para que os quede claro esa importancia que tiene para los romanos este aspecto, el aspecto urbano, el aspecto urbanístico, ¿vale? De planificación de ciudades. Características, centrándonos ya en la arquitectura, características las más sencillitas, las más básicas de la arquitectura romana, ¿vale? Es una arquitectura, a mí me gusta mencionarla o definirla como una arquitectura funcional, es decir, como los romanos planifican los edificios con una mentalidad práctica. Es verdad que tienen sus edificios simbólicos y tal, pero ellos van un paso, como he dicho antes, un paso más allá que por ejemplo los griegos, que son el gran espejo, ¿no? Sobre el que el arte romano se refleja. Ellos intentan no solo planificar las ciudades, sino llevar a cabo una serie de obras arquitectónicas que con un sentido más práctico, ¿de acuerdo? Ya sea con el objetivo de la diversión, ahora lo vamos a ir viendo con imágenes, con la diversión de las masas de gente, del pueblo, o bien para incentivar la comunicación, el traslado de personas, ¿de acuerdo? O obras de ingeniería civil que permitan el abastecimiento del agua a las ciudades, ¿vale? Entonces, los romanos es cierto que copian muchos elementos del arte griego, pero en algunos aspectos van un paso más allá, sobre todo en cuanto a lo práctico, a la mentalidad práctica con la que plantean la arquitectura, ¿de acuerdo? Es fundamental hablar del urbanismo, que también lo vamos a comentar, es más, vamos a empezar por ahí. Es cierto que los romanos copian los órdenes clásicos, si os acordáis, después veremos una imagen para recordarlo. El arte griego se fundamentaba, la arquitectura se fundamentaba en la existencia de tres órdenes que tenía que ver con las columnas, seguro que os acordáis, ¿vale? Pues los romanos las copian e incluso innovan en algún caso, ¿vale? Incorporando algún nuevo estilo de orden, pero siempre, ojo, basado en los clásicos, en los órdenes clásicos de la Grecia antigua. Y muy importante también haré referencia a que los romanos establecen nuevos métodos de construcción, es decir, nuevas técnicas y nuevos elementos arquitectónicos muy interesantes. Esto es importante porque algunas de las cosas que vamos a ver, algunos de los elementos que vamos a ver, os va a servir para los artes que vais a estudiar el año que viene. ¿De acuerdo? Ahora después hacemos referencia. Vamos a ir un poco de manera así muy sencillita, viendo imágenes, ¿de acuerdo? No vamos a meter aquí mucha teoría de esquema y tal. Sobre todo porque lo que me interesa es que recordemos los conceptos fundamentales y los relacionemos con imágenes. Por si en alguna ocasión veis algún documental o veis alguna imagen o veis en algún libro de texto algunos de estos elementos, porque sepáis que por lo menos que os suene, ¿vale? Vamos desde lo más sencillo, de lo más, podríamos decir, de lo más privado del mundo romano, la cuestión de las viviendas, ¿no? Dentro del urbanismo, obviamente, un elemento fundamental es la cuestión de la vivienda. En el caso de los romanos, ¿vale? Ojo, estoy hablando de ciudades,
acuerdo? Porque es cierto que luego existía en el mundo agrario, en el mundo rural, existía la villa, que ya estuvimos explicando en otro momento, ¿de acuerdo? Esa especie de, no voy a decir cortijo andaluz, pero bueno, esa casa de campo que dijimos, si os acordáis, era una especie de mini espacio de la ciudad, pero en el campo, ¿vale? Ahora lo que me voy a centrar, y esta imagen que tenéis delante vuestra, es la imagen de una casa, de una ciudad, pero ojo, mucho cuidado. Esta casa obviamente era de una familia adinerada. Son las domus. Las domus son las viviendas de aquellas familias, viviendas unifamiliares, sobre todo pertenecientes a familias importantes, ¿vale? Importantes, esos patricios, esas nobilitas que tiene suficiente dinero para permitirse una vivienda con varias estancias, ¿de acuerdo? Normalmente, así muy resumido, la domus es una casa que es para vivirla hacia el interior, ¿vale? Es decir, de vista afuera no es excesivamente llamativa, ¿no? Sobre todo tiene las dependencias más bonitas y más llamativas, y sobre todo para el esparcimiento de la familia. Hay que recordar que es un espacio privado. Recordemos que el espacio doméstico es el espacio de la mujer, y por lo tanto no tiene que ser fácilmente accesible desde el exterior. De nada así unos grandes ventanales que se vea lo que ocurre dentro, ¿de acuerdo? Entonces son viviendas que están orientadas hacia el interior. Nos encontramos algunos elementos, no todas las casas tenían que ser así, obviamente, pero normalmente suelen coincidir, tienen varias dependencias que rodean normalmente un patio interior, un atrium, que a lo mejor podía estar rodeado de columnas, una zona pues para pasar el rato, para de esparcimiento, también puede tener a lo mejor alguna pequeña fuente en medio. Esto lo sabemos no solo por las descripciones escritas que tenemos, sino también, por supuesto, por los yacimientos arqueológicos. Puede tener otro patio, de acuerdo, ajardinado, pero sobre todo la idea es que es una vivienda para disfrutarla en el interior, ¿de acuerdo? Puede tener incluso algunas dependencias, como podéis observar, que dan a la calle, que pueden ser a lo mejor el negocio familiar o uno de los negocios de la familia. Entonces, claro, eso también sirve, si esto da a la calle, ¿vale? Esto también sirve un poco de manera que incrementa la intimidad, el espacio privado, ¿no?, de la familia sería este, y hay una especie de barrera que supondría esa tienda, esos locales comerciales que dan a la calle. Entonces, para poder entrar y ver el ámbito privado de la familia, tú tienes que atravesar ese pasillo, ese vestíbulo, ¿de acuerdo? Que esa recepción para poder luego entrar a la zona de la familia. También podía haber, normalmente, ¿os acordáis que los romanos eran muy dados a esos banquetes, ¿no?, que pusimos alguna imagen de estar recostados y tal? Pues también hay algunos espacios de la vivienda destinados a eso, una especie de sala de reuniones, sala de visitas, y luego obviamente estarían las zonas más privadas, las habitaciones, los cubículos que se llaman, ¿no? O que se llamaba. Esto no es exactamente igual, pero luego sí es cierto, cuando vosotros veáis el año que viene en segundo el arte musulmán y la vida cotidiana de los musulmanes, la típica vivienda musulmana de clase alta, de grupo social elevado, pues también tiene características similares a esta, ¿vale? Con la existencia de patios interiores, con esa idea sobre todo de la intimidad, ¿de acuerdo? De la intimidad de la familia. Por un lado estaban las domus, que obviamente hemos dicho que eran las viviendas del grupo pudiente, del grupo de los ricos, ¿vale? Pero la gran mayoría de la población, ¿vale?, debido también a la falta de espacio en algunas ciudades, pues vivía en las ínsulas. Y las ínsulas son, como podéis observar, son bloques de piso, ¿vale? Esto simplemente está por aquí partido, tenemos que imaginarnos todo esto construido, ¿vale? Son bloques de piso de varios, 3, 4 plantas, ¿vale?, en las cuales en la parte baja pues podía perfectamente existir también locales comerciales. Había dos tipos, ¿vale?, porque en ínsula hay tanto que tienen bajos comerciales como que tienen viviendas también en los bajos. Pero bueno, eso dependiendo de la ciudad, dependiendo del sitio, ¿no?, las podemos encontrar. Y esas plantas estarían ocupadas por viviendas, obviamente viviendas de 1 o 2 habitaciones como mucho, ¿vale? Tirando así por lo alto, incluso en algunas ocasiones varias familias compartiendo pocos espacios. Esto obviamente era para la gente pobre. Curioso, a modo de curiosidad, cuanto más arriba, ¿vale?, más, se piensa que más pobre era la familia. Curiosamente eso hoy en día es al contrario, ¿verdad? Porque los áticos de los bloques de pisos suelen ser las viviendas más caras, ¿no? Aquí tenéis una maquetilla de lo que podía ser una ínsula, ¿vale? Y este sería el paisaje más típico de los barrios populares, de los barrios de la gente más pobre de las ciudades romanas. Obviamente no todas las ciudades van a ser como Roma, porque Roma, la capital del imperio, llega a un momento, siglo II, siglo III, que se convierte en una ciudad de 1 millón de habitantes. Imaginaros lo que es una ciudad de 1 millón de habitantes en el siglo II,
siglo III después de Cristo. Eso es como una ciudad en la actualidad de 15 millones en proporción, ¿vale? Es decir, se vuelve una ciudad monstruosamente grande. Las ciudades romanas del imperio normalmente no son, pueden tener varios miles de habitantes, pero el caso de Roma era un caso, pues obviamente excepcional, ¿no? Simplemente también por el mero hecho de ser la capital. En el caso de la ciudad romana, cuando se funda una ciudad, se intenta hacer una planificación previa de la ciudad, es decir, un estudio urbanístico. De ahí viene el concepto de cardo y decumano. El cardo y decumano son las dos calles, como podéis observar, aquí tenemos el cardo y aquí tenemos el decumano. El cardo de norte a sur y el decumano de oeste a este. Son las dos calles principales. Las calles principales normalmente en su intersección, donde cortan, pues suele estar el foro, ¿vale? El foro, que es la plaza principal, una plaza, lo que en la ciudad griega era el ágora. En la ciudad griega, acordáis, el ágora era el sitio donde la gente se reunía para hablar, para debatir, donde los políticos también daban sus discursos y tal. Pues en lugar de comunicación, también se podían poner mercados ahí, donde podían estar ahí los negocios más importantes, era el foro. Además, la propia palabra, esa de foro, no la utilizamos, por ejemplo, cuando estamos en internet. El foro de una página es aquel lugar donde nosotros hablamos con otros, ¿verdad? Pues de ahí viene ese concepto. El foro era, perdón, era la plaza, el espacio público dedicado al intercambio de ideas y donde se reunía normalmente la gente. Si la ciudad era muy grande, o por ejemplo Roma, pues normalmente tenía un foro de dimensiones importantes, y si la ciudad era más pequeña, pues obviamente el foro era bastante más pequeñito. Esa ciudad se planifica en torno a esas dos calles se trazan, ¿de acuerdo? Y a partir de ellas se hace un plano, se llama plano endamero y podámico también, porque esto también lo copian un poquito de los griegos, porque ya los griegos lo hacían, ¿vale? Y organizan, como podéis observar, las calles en cuadrícula. Esto permite un mejor saneamiento, permite una mejor ordenación urbana y también permite que la ciudad crezca de una manera más ordenada. Todavía en muchas ciudades, todavía se observa, en las ciudades actuales, se observa este plano de origen romano. Luego esto cambia, porque en otros momentos posteriores las ciudades pues van a crecer de manera más desorganizada, más anárquica, ¿vale? Y hay que esperar varios siglos a que se vuelva a esta planificación tan interesante, ¿de acuerdo? Como podéis observar, aquí tenemos esto, Itálica, una ciudad, un yacimiento arqueológico que está en Sevilla, hemos hecho referencia en alguna ocasión, ¿vale? De la Bética. Y aquí estaría el Cardo, no sé si lo podéis observar bien, y el Decumano sería este, ¿de acuerdo? Y en torno, como podéis observar las cuadrículas, ahí se organizarían, ¿vale? Las distintas agrupaciones de viviendas. En alguna ocasión nos hemos referido a Pompeya, ¿verdad? Como yacimiento de máxima importancia para entender el mundo romano, pues también para estudiar el urbanismo y otros aspectos de la vida cotidiana romana, pues es fundamental, y obviamente se conserva, como no iba a ser menos, el foro, ¿vale? Que sería como podéis observar, un foro pues de dimensiones pequeñitas en comparación con el foro romano, que también se conserva desgraciadamente pues muy derruido. El foro también podía haber templos de importancia, ¿vale? Como podéis observar, esta zona es visitable en Roma, es muy interesante, ¿vale? Y obviamente las dimensiones y la espectacularidad, aquí tiene una recreación de lo que podría ser, pues no tiene nada que ver con ciudades más pequeñas, como por ejemplo la que he puesto antes, como con Pompeya, ¿de acuerdo? El sentido práctico de la arquitectura y de la planificación y del arte romano lo tenemos, uno de los principales ejemplos es en la construcción de acueductos. Los acueductos, los romanos, una de sus grandes preocupaciones, como en toda la antigüedad, obviamente, pero bueno, en Roma en particular, los romanos, es abastecer de agua a las ciudades, y que las ciudades tengan un abastecimiento continuo, de llevar de yacimientos de agua al asentamiento que sea, llevar ese agua. ¿Y cómo lo llevan? Pues haciendo obras de ingeniería civil como esta. Los acueductos. Los acueductos son estructuras, ¿vale?, de canales que llevan agua desde el yacimiento de agua, desde el manantial que sea, hasta la ciudad. Aquí tenemos un ejemplo fundamental, además está aquí en España, que es el acueducto de Segovia. No es el único que hay, por supuesto, se conservan muchos, quizás en no tan buen estado, pero este es uno de los símbolos. Si vas a Segovia, a Castilla-León, pues tienes que visitar el acueducto de Segovia, ¿de acuerdo? Fijaros la obra, el agua iría por aquí arriba, ¿de acuerdo?
para abastecer la ciudad. Un caso obviamente menos espectacular, pero mucho más cercano a nosotros. En las muñecas tenemos la suerte de que se conservan algunos restillos romanos, y uno de los que se conserva es parte de lo que era el acueducto de la antigua Sexi, ¿vale? Pues se puede visitar, esto está a la entrada del pueblo. Cuesta un poquito a lo mejor si no sabes dónde está encontrarlo, pero bueno, fácilmente preguntando por aquí te lo pueden decir y se conserva, ¿vale? Entonces, si en alguna ocasión ves alguna imagen, una estructura similar a esta, así bastante estrecha, que parece un puente pero realmente no lo es, pues que sepáis que tiene todas las posibilidades de ser un acueducto de origen romano, ¿vale? El funcionamiento, este es un acueducto que todavía se conserva de los varios que suministraban el agua a la ciudad de Roma. Claro, obviamente cuanto más grande la ciudad, pues más acueductos necesita, más agua necesita. Aquí tenéis un dibujillo de cómo funcionaría. Tendríamos aquí la ciudad, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el origen, un lago, un yacimiento como aquí subterráneo de agua, un manantial, ¿vale? Y aprovechando la inclinación del terreno, pues se llevaba, ellos utilizan el sistema de la gravedad, ¿de acuerdo? Es decir, una inclinación para que el agua pueda correr, ¿vale? Incluso con algunos elementos que permiten que ese agua, fijaros, aquí en esta cámara, ese tanque de sedimentos, pues servía para que los sedimentos, la arenilla, ¿no? Y los posibles elementos en suspensión del agua, pues se pudieran acumular para que llegara limpia a la ciudad, ¿vale? Continuando con otros elementos artísticos, hemos dicho que el arte romano copia muchos aspectos al arte griego, ¿vale? El templo griego se copia de manera sistemática por los templos romanos y obviamente los órdenes clásicos. Si os acordáis, los órdenes clásicos eran el orden dórico, el orden jónico y el orden corintio, como estoy señalando aquí, dórico, jónico y corintio. Los romanos incorporan un nuevo tipo de orden, que es el orden toscano. Toscano es una región de Italia, que es un orden muy parecido al dórico, ¿de acuerdo? La diferencia es que, como podéis observar, no está estriado, es decir, el fuste, esto es dórico, está estriado, tienes estas líneas que hay aquí, ¿de acuerdo? Que sobresalen de la columna. El toscano es más simple, es el liso. Y el toscano tiene, aunque no se ve aquí, después lo vamos a ver en otra imagen, tiene un pedestal. La columna sí está sobre un pedestal, mientras que el dórico reposaba directamente, no tenía basa, ¿de acuerdo? Reposaba directamente sobre el piso, sobre el suelo. Y aparte del toscano, pues lo que incorporan los romanos son los órdenes compuestos. Aquí lo vemos claramente. El orden compuesto es que combinan dos órdenes. En este caso, como podéis observar, combina claramente el orden corintio, que lo tenemos aquí, ¿veis? Con esas hojitas así que sobresalen, y el orden jónico con esas volutas, con esas espirales, que son características, como podemos observar aquí, del orden jónico, ¿de acuerdo? Esas son las dos grandes aportaciones. El orden toscano, aquí vemos otra comparación. Tenemos aquí el orden toscano, fijaros la diferencia. Este es el dórico con esas estrías, y el orden dórico no tiene base, mientras que el orden toscano sí. Esto es una aportación romana. Dórico, jónico y corintio, típicos griegos, y el compuesto, aportación también romana. Es verdad que los romanos también van a utilizar el dórico, el jónico y el corintio, pero ellos su pequeña gran aportación es el orden compuesto y el orden, como digo, toscano, ¿vale? Otra imagen para que veáis la diferencia. Esto es un orden compuesto, como podéis observar, ¿de acuerdo? Si veis alguna imagen de algún templo en que veis que las columnas dicen, ¿qué pasa aquí? Que esto es un poco raro, que parece que mezcla dos órdenes, pues es romano, ¿de acuerdo? Y si veis una columna muy sencillita, lisa, es un orden y con base, muy importante, ¿vale? Pues es orden toscano, también romano. Un elemento que incorporan los romanos, que es muy interesante, los griegos, sobre todo su principal edificio, los templos, me estoy refiriendo, ellos lo solían hacer en grandes bloques de piedra. Trabajaban la piedra, le daban forma y luego la iban poniendo una encima de otra, iban construyendo, ¿verdad? El templo, la edificación. Los romanos, con esa mentalidad también práctica, incorporan una manera de construir. También utilizan la piedra trabajada, la piedra con grande que le dan forma para hacer el edificio, pero ellos incorporan lo que ellos conocían como el opus caementinum, ¿vale? Que es algo así, no voy a decir como el cemento, pero bueno, para que me entendáis, algo parecido al cemento, que es una argamasa, una mezcla, ¿de acuerdo? De arcilla, de trozos de piedra, que cuando está fresco es muy fácil de unir y de construir, pero luego cuando se seca se endurece, ¿de acuerdo? Es de esa especie de masa que permitía hacer esas edificaciones. Por ejemplo, el acueducto de Segovia, se sabe que las piedras están unidas de esa manera, y muchos ejemplos. ¿Esto qué es lo que permite? Pues permite, primero, que salga más barato, no nos vamos a engañar.
¿vale? Sale más barato, porque esto sale bastante es menos costoso que trabajar la piedra y darle forma y construir, por ejemplo, un acueducto en base a piedra, como a modo de, como lo hacían los griegos. Y esto permite pues hacer edificios más grandes y también obviamente es un elemento de durabilidad, porque aquí esto como quedaría hoy en día, ¿vale? Pero, y esto sería un detallito de lo que sería esa especie de cemento, ¿no?, que utilizaban los romanos, algo parecido, como digo, al hormigón. Otro elemento del nuevo método de construcción. Si os acordáis, dijimos que los griegos, ellos no utilizaban los arcos, era un sistema de construcción adintelado, es decir, los techos planos. Los egipcios también, si os acordáis, cuando hablamos de la arquitectura egipcia, también es una arquitectura adintelada. Y los mesopotámicos fueron los que inventaron el arco, y lo utilizaron. El arco sobre todo perdón, de ladrillo. Los romanos, a pesar de que en muchas ocasiones, ya en su momento lo dije, se piensa que fueron los que inventaron el arco, realmente no fueron ellos, fueron los mesopotámicos. Lo que pasa es que los romanos lo van a utilizar de manera masiva, lo van a utilizar muchísimo. También utilizan el sistema adintelado como los griegos, pero ellos incorporan el arco como un método de sostenimiento del peso de los techos. Y el arco típico romano es el arco de medio punto. Esto sirve para cualquier otro momento de la historia del arte, porque el arco de medio punto se va a utilizar posteriormente de manera también habitual. El año que viene, cuando veáis, por ejemplo, el arte románico, cuando veáis también el arte musulmán, los musulmanes también lo utilizan, no es el único que utilizan, pero bueno, lo van a utilizar. El arte renacentista van a utilizar de manera, como digo, muy muy habitual este tipo de arco, el arco de medio punto. Como podéis observar, tiene su forma semicircular. La idea del arco es distribuir el peso, como ya dije en su momento, el peso del techo en los muros o en las columnas, los soportes verticales, ¿de acuerdo? Es fundamental esta parte de medio, que sería la clave, se le conoce a esta piedra como la clave, que es junto con los muros los que sostienen el techo de la fuerza y el peso del techo, ¿vale? Una derivación de la existencia de los arcos de medio punto es la existencia de la bóveda de cañón, que es una prolongación, es cubrir un espacio utilizando arcos de medio punto. Entonces, claro, si yo utilizo arcos de medio punto, el techo no me va a salir plano, me va a salir con esta forma, ¿vale? Esto es una bóveda de cañón. Esto, como digo, no es solo romano, sino que también se va a utilizar en artes posteriores. Los romanos también, bueno, aquí tenéis cómo se construía, básicamente utilizando un entramado de madera, una especie de, pues unas vigas de madera, se construía encima, y una vez que ya fraguaba, una vez que se endurecía, pues entonces ya se retiraba poco a poco esa estructura que sostenía el peso, y ya se quedaba el arco construido. También importante la existencia de las cúpulas. Las cúpulas son techos ya no semicirculares como la bóveda de cañón, sino semiesféricos, así como si cogemos una naranja y la partimos por la mitad, ¿de acuerdo? Y el ejemplo más importante es el Panteón de Roma, que es uno de los edificios que si vais a Roma tenéis que ver sí o sí, además la entrada es gratuita. El Panteón de Agripa, porque fue el emperador que lo mandó construir. Por la parte de fuera, como podéis observar, tiene toda la pinta de un templo griego, ¿de acuerdo? Con su frontón, con sus columnas corintias, ¿vale? Pero luego la forma que tiene, aquí lo podemos observar interior, el techo no es plano, ¿de acuerdo? Sino que es una semiesfera, ¿vale? Además es espectacular, porque es muy grande. Una cosa es verlo en foto y otra cosa es verlo allí. Como curiosidad, tiene este óculo, esta abertura, ¿vale? Que dependiendo obviamente del momento del día, pues refleja la luz, como podéis observar, en un sitio u otro. Entonces depende de dónde refleje, pues en un momento del día u otro. Cuando llueve, eso porque eso no lo tapan, cuando llueve, pues los vigilantes le ponen donde cae el agua, pues le ponen ahí una barandita, unos pilotes, unos pilonos pequeñitos para que no pasen, vamos, la gente no pase y que no se resbale, ¿de acuerdo? Es curiosísimo. Aquí lo podemos observar, otra imagen, ¿de acuerdo? Por fuera, esto sería por dentro, ¿vale? Además la cúpula por fuera parece más chatadilla, ¿vale? Pero luego por dentro pues tiene una forma pues muy, como digo, muy espectacular, ¿de acuerdo? Hoy en día se utiliza como bueno, es también un templo cristiano, además tiene simbología cristiana, pero cuando se construyó durante el Imperio Romano era, por eso se llama Panteón, porque era el lugar donde estaban las estatuas de todos los dioses, ¿vale? Aunque hoy, como digo, es un edificio cristiano. Otros elementos fundamentales de las ciudades romanas son los teatros que los copian de los griegos, aunque sí es cierto que aunque a los romanos les gustaba también mucho el teatro, sobre todo la comedia, no tiene la importancia que tenía en Grecia, ¿vale? Es cierto
que muchas ciudades romanas tienen su teatro. Este es el Teatro de Mérida, Emérita Augusta, que va a ser una de las ciudades más importantes de la actual Extremadura, de época romana. Hoy en día todavía se siguen haciendo aquí certámenes de teatro y tal, un teatro bastante bien restaurado y muy bien conservado, y una de las joyas que tenemos aquí en la península ibérica. No es el único que hay en España, hay más, pero sí es cierto que los romanos eran menos, les gustaba menos el teatro que a los griegos. A lo que les gustaba a los romanos era sobre todo los anfiteatros. Los anfiteatros, que en su momento lo dije, son como si cogiéramos dos teatros y lo pusiéramos uno enfrente de otro, ¿vale? Y obviamente el espectáculo que se daba en los anfiteatros no era una comedia, no era una obra de teatro, ¿vale? Como ya sabemos, ya estuvimos explicando en su momento, era un espectáculo violento, ¿eh? Ya hicimos referencia a gladiadores, incluso sacrificios de personas, ajusticiamiento. Los cristianos, recordad que fueron también muchos asesinados allí luchando contra gladiadores, contra bestias, etcétera, etcétera. Muchas ciudades van a tener su propio anfiteatro, más pequeñito que el Coliseo de Roma, porque en el Coliseo de Roma cabían del orden de 50.000 personas, como un estadio de fútbol actual. Y este es de Itálica, esa ciudad que hemos comentado antes, ¿vale? Que también tenía su anfiteatro, más pequeñito, pero bueno, tenía también un tamaño considerable, ¿vale? Otro elemento muy curioso que le gustaba también mucho a los romanos. Los romanos, como digo, sí, les gustaba divertirse, pero no como los griegos. Los griegos en ese aspecto eran bastante más refinados. Los romanos les gustaba mucho la violencia y el espectáculo, ¿vale? El circo, ojo, cuidado con el concepto, porque el circo era esa estructura, no me confundáis con el Coliseo, el circo era esa estructura más alargada, ¿vale? También con su graderío, cuyo objetivo era las carreras de cuadrigas, ¿vale? Perdona, las carreras de cuadrigas que eran carreras de carros tirados por caballos, muy espectaculares, y también podían ser bastante peligrosas, ¿eh? Los accidentes estaban a la orden del día, y vamos, el que llevaba el carro podía perfectamente morir en una de estas carreras. Pues esto también a los romanos les gustaba mucho, ¿eh? El pueblo romano se caracterizaba por ser un pueblo que, si estaba entretenido, si lo divertía y comía bien, ¿de acuerdo? El pueblo romano aguantaba lo que hiciera falta. De ahí viene la expresión pan y circo, ¿eh? Si tú le das al pueblo que esté bien alimentado, que no pase hambre, y le das diversión, pues el pueblo va a ser un pueblo tranquilito. En el momento en el que le falte una de las dos cosas, el pueblo se puede sublevar, ¿vale? De ahí viene esa expresión, ¿eh? A modo de curiosidad, si vais a Roma en alguna ocasión, hay una plaza que es muy bonita de visitar, ¿eh? Hay que verla, si se va. Roma tiene muchos rincones, no solo de época romana, de romana antigua, quiero decir, sino de otros momentos, renacimiento, barroco. Vamos, una auténtica joya, un museo, podríamos decir, un museo de varios millones de habitantes, ¿no? La Plaza Navona, ¿eh? Como digo, una plaza muy turística, muy bonita, tiene varias fuentes, ¿vale? De época barroca, pero bueno, tiene esta forma tan curiosa que, si os dais cuenta, recuerda a esta forma, ¿eh? Pues efectivamente, la Plaza Navona era el antiguo circo romano. Lo que pasa es que, bueno, se dejó de utilizar, se derrumbó, terremoto, tal, y luego finalmente se absorbió en el entramado urbano y se hizo una plaza, ¿vale? Una plaza que todavía conserva esa forma. Si algún día vais, porque sepáis que ahí era donde, si pisáis por aquí, sabéis que ahí era donde se hacían las carreras de cuadriga. Otro ejemplo de arquitectura funcional, por ejemplo, los puentes. También recordemos el tema de las calzadas romanas, que era muy importante, ¿vale? Para incrementar no solo el comercio, sino también para que el ejército, las legiones romanas, pudieran moverse rápidamente de un sitio a otro. Pues muchos puentes de origen romano se conservan. Os pongo algún ejemplo de aquí de la península, puente de Alcántara, perdón, que está en la provincia de Cáceres, ¿vale? Fijaros que todavía se ha restaurado, pero todavía se sigue utilizando. Y además, como digo, tanto las calzadas como los puentes romanos se utilizaron en épocas posteriores de manera continua, ¿de acuerdo? O sea, que lo hicieron para durar. El famoso puente romano de Córdoba, si vais a Córdoba, vais a pasar por este puente seguro. Esta es la mezquita, esto el año que viene lo trabajaréis, ¿de acuerdo? Que es la actual catedral de Córdoba. Esto no me voy a detener, porque esto de arte musulmán y arte cristiano, esto ya os lo comentarán, pero si veis alguna imagen de la mezquita de Córdoba, es muy habitual ver este puente en primer término, hasta el río Guadalquivir. Pues este puente, que sepáis, aunque está muy restaurado, también es de origen romano. Recordad que Córdoba fue una ciudad muy importante para la Hispania romana, ¿eh? Incluso fue capital de la provincia de la Hispania ulterior. También otro ejemplo de monumentos y construcciones romanas, monumentos conmemorativos. Por ejemplo, en Roma también está esto de aquí. Esto, ojo, cuidado, esto es muy posterior, esto es del siglo XIX, no le hagáis caso, esto ya se os explicará en otro momento, ¿vale? Esto es un monumento a la República Italiana. Italiana, vamos, del siglo XIX, no de la Roma antigua. La columna de Trajano, que es esta de aquí, una columna espectacular, que está toda su fuste está hecho con relieve, y habla, pues, bueno, de los éxitos del emperador. También los arcos conmemorativos.
los conocidos como Arcos del Triunfo. Ojo, cuidado, porque hay muchas ciudades que tienen Arcos del Triunfo, pero cuidado que no son de época romana, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Madrid hay uno muy famoso, ¿de acuerdo? Pero que no es de época romana. El Arco de Triunfo de París también es muy famoso, muy bonito, pero no es romano, es posterior, ¿eh? Es de la época de Napoleón. Entonces, cuidado, no quiere decir que cuando veáis una cosa de estas, una construcción así, pues que sea de época romana, es una copia. Este sí, por ejemplo, está el arco de Constantino que está en Roma, que es del siglo IV después de Cristo. Los baños también, las termas, otro elemento fundamental en las ciudades, pero como ya lo explicamos en su momento, no voy a detener. Esta es una reconstrucción de las termas de Caracalla en Roma, que son las más grandes de todo el imperio. Y a modo de curiosidad os pongo una imagen, bueno, una imagen cercana, yacimiento cercano, que tenemos en Almuñécar, que es el Parque del Majuelo, que sabéis que es un parque botánico muy bonito, que está al lado del castillo de San Miguel, en Almuñécar, cerca del Loro Sexy, donde están los pájaros y cerca del Peñón, ¿verdad? Pues este parque conserva estas estructuras, ¿vale? Que son unas estructuras que se utilizaban en Almuñécar. Almuñécar era importante, sexy, realmente, que era su nombre en época romana, aunque recordemos que era Fundación Fenicia. Fue famosa, fue muy importante en Hispania porque producía un artículo, un producto, mejor dicho, de consumo que a los romanos le volvía locos, ¿vale? Era una especie de salsa con distintos ingredientes, sobre todo de pescado, que realmente hoy nos daría un poquito de asco, porque mucho de esos pescados eran sobre todo los restos del pescado, ¿vale? Que hacía una especie de salsa triturada, le llamaban el garum, que a los romanos le encantaba, ¿vale? Le encantaba y lo tomaban de manera muy habitual en las comidas, en los banquetes. Pues Almuñécar, si algún día vais por allí y veis esto, que sepáis que aquí era donde se elaboraba ese, obviamente está muy deteriorado, pero ahí es donde se elaboraba ese garum, que fue tan famoso en la época romana y que hizo de Almuñécar un centro de producción de este alimento, de este complemento alimentario tan curioso, ¿vale? La escultura, ya voy resumiendo, las esculturas son una escultura, la romana es muy parecida a la griega, se basa en ella, ¿vale? Es más, mucha del arte griego lo conocemos gracias a las copias romanas, es decir, los originales griegos se han perdido, ya lo dije en su momento, pero se han conservado las copias que hicieron los romanos. Cuando llegan a Grecia, pues copian ese arte, ¿vale? Esa escultura, y se han conservado, o sea, conocemos ese arte griego, esa escultura griega, gracias a las copias romanas en mármol que se hicieron. Entonces, muchas veces, si a lo mejor vais a algún museo y veis una estatua griega, lo más probable es que sea una copia romana, si está hecha en mármol, ¿de acuerdo? Utilizan el mármol y el bronce, y las grandes aportaciones del arte romano en escultura son las esculturas ecuestres y los retratos, ¿de acuerdo? Las figuras ecuestres son una persona importante, en este caso es Marco Aurelio, un emperador, ¿vale? A caballo, ¿eh? Es muy habitual luego posteriormente, en otro arte siguiente, que las grandes autoridades aparezcan representadas en la escultura a caballo. Es un símbolo, ¿no?, de nobleza y un símbolo de victoria, ¿vale? Pues bien, pues los que empiezan a hacer este tipo de estatuas son los romanos. También, como digo, los retratos, ¿vale? Los bustos, ¿eh? Algunos más grandes, porque los romanos lo que llegan incluso a hacer bustos de gran tamaño, como podéis tener aquí un ejemplo. Esto es un busto del emperador Constantino, mucho más tardío, ¿vale? Y aquí un ejemplo más habitual, un tamaño más cercano a la realidad. A modo de curiosidad, los camafeos, si vais algún día a Italia, es muy habitual encontrar en las tiendas de los turistas y las joyerías, encontrar estas joyas que son maravillosas, ¿vale? Están esculpidas, son muy chiquititas, ¿vale? Y son auténticas maravillas, ¿de acuerdo? Esto es algo que si vais a Italia lo vais a encontrar muy habitualmente. Los relieves también, ¿vale? Os pongo el ejemplo del Arapacis, ese monumento a la Pax Romana que mandó erigir a Augusto, ¿vale? Que ya también vimos alguna imagen. El relieve romano también es de importancia, y por supuesto también la escultura de bulto redondo, ¿vale? Que, como digo, imita mucho a la escultura griega. Otro elemento importante, los mosaicos, las pinturas. Los mosaicos, que también lo hacían los griegos, pero los romanos van a ir un paso más allá, porque lo utilizan de manera masiva. En las villas romanas, prácticamente en cualquier sitio, se podían encontrar mosaicos. Cuidado que son mosaicos, aunque los veamos en los museos, ya lo dijo en su momento, pero no quiero dejar de repetirlo, aunque los mosaicos, cuando vamos a un museo, lo vemos en la pared, eso es simplemente para que lo podamos ver, para que lo podamos disfrutar, pero los mosaicos, su lugar original es siempre en el suelo, ¿de acuerdo? Y en cuanto a las pinturas, pues son frescos, es decir, que están pintados directamente, no son cuadros que se pueden transportar, sino que son lo que se ha conservado, claro está. Son pinturas que están directamente pintadas sobre la pared, ¿de acuerdo? Ejemplos de mosaicos en el suelo, ¿vale? Es decir, recordemos
Perdona, recordemos que estos elementos chiquititos, es decir, lo que da forma a esos mosaicos, se llaman teselas. Los mosaicos luego en otros artes posteriores, como por ejemplo el arte bizantino, pues se va a utilizar muchísimo, ¿vale? Pero que sepáis que los romanos fueron uno de los artes, el arte romano, que más utilizó este método decorativo, más llegando a casos espectaculares. Esta os pongo, aunque se ve peor, pero esto es muy curioso porque hace poco en una obra, aquí en un barrio de Granada, en el Zaidín, que seguramente os suene y muchos hayáis estado, pues en una obra, a la hora de excavar, pues se encontró los restos de una villa romana, ¿vale? Y esa villa romana, pues bueno, se está estudiando, está la Universidad de Granada ahí estudiando y documentándola, y se han descubierto unos mosaicos, ¿de acuerdo? Curioso. Una villa, es decir, no era una ciudad, era una villa, una casa de campo, ¿vale? La pintura romana directamente queda muy poquita, y lo poco que queda es en Pompeya, sobre todo, si acordáis, gracias a la explosión, a la erupción del Vesubio, ¿no? Que permitió conservar la ciudad. Y esas pinturas, si vais algún día a Pompeya, se pueden visitar y se pueden ver en directo, se pueden ver allí y se pueden disfrutar, ¿no? Porque son pinturas que reflejan la vida cotidiana. Las casas estaban recubiertas de pintura, ¿vale? Y se veían, pues, tanto, como digo, escenas de la vida cotidiana de las familias, como algunas pinturas que si algún día vais a Roma, a Pompeya, os llamarán la atención. Obviamente no las voy a poner aquí, pero si alguno tiene un poquito más de interés, simplemente se mete en internet, pone pinturas pompeyanas y vais a ver que hay pinturas de todo tipo y de toda temática, ¿vale? Ahí lo dejo, ¿eh? Son muy famosos algunos retratos que se conservan, ¿vale? Que nos dan, pues bueno, a pesar de que se conserva muy poquita pintura, pues nos da a ciencia cierta que los romanos eran auténticos artistas a la hora también de pintar, no solo de esculpir y de construir, ¿vale? Os vuelvo a poner las actividades, ¿de acuerdo? Para que las completéis. Ya solo nos quedaría por ver el último punto del tema, la caída del Imperio Romano.